Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuántos vencedores hay aquí esta mañana? ¿Cuántos vencedores? Amén. En Cristo Jesús todos somos más que vencedores. Amén. Yo lo creo y estoy convencido completamente de eso. Si tú lo crees, afírmate en el Señor. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por morir por nosotros. Gracias por darnos hoy, Señor, esa vida eterna y ante todo habernos perdonado todos nuestros pecados, Padre. Ponemos en tus manos este día que a través de esta palabra que hoy vamos a recibir de ti, Señor, esa palabra quede implantada, quede en nuestros corazones y que nos siga siendo aceptos a ti, Señor. Que nos siga santificando, que nos siga limpiando, que nos siga purificando y que cada día de nuestra vida nos parezcamos más a ti, Señor Jesús. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, vamos a ver qué tiene Dios preparado este día para nosotros. Ha estado Dios hablando en repetidas ocasiones de lo que Dios está demandando en nuestra vida. Y yo espero que realmente seamos sensibles de lo que hoy Dios nos va a volver a decir. La semana pasada Dios tocó un versículo que para mí ha sido ya muy repetitivo para la iglesia, y digo iglesia como cuerpo de Cristo, no solamente para Agua de Vida, sino para la iglesia como cuerpo de Cristo. Y si Dios está hoy insistiendo, está hoy siendo repetitivo en este tema de lo que vamos a ver el día de hoy, es porque Dios hoy nos está llevando a una mayor perfección a Él. Amén. Quiero leerles el versículo de la semana pasada, la cual ahí viene el tema de lo que vamos a tratar hoy. Y dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto fue lo que vimos hace 8 días. La predicación del día de hoy tiene como tema, para que lo puedas anotar hoy, y reflexiones durante la semana, qué es lo que está Dios demandando hoy, y que realmente pongamos manos a la obra. Es muy importante poner manos a la obra de lo que ya Dios está siendo muy enfático. El título de esta mañana de la predicación es La santidad en el creyente. La santidad en el creyente. Y vamos a ver durante el transcurso de la predicación lo que Dios va a seguir demandando a todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 en adelante. Y dice así, versículo 1, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Notan qué es lo que nos está pidiendo hoy Dios a nuestra vida? ¿A quién le está hablando hoy Dios? Dice aquí que los hermanos. ¿Qué significa?
a los creyentes, a los cristianos, a ti y a mí, porque dependemos del mismo Padre. Dice aquí que nos ruega en el mandato apostólico que es Pablo, de la manera que aprendiste de nosotros. Eso es muy importante, que hoy tú entiendas una cosa. Hay mucha gente que está aprendiendo de ti. Y aquí Pablo, junto con Silas y junto con Timoteo, dice que a la iglesia de Tesalónica, que estaba aprendiendo esta iglesia de ellos, del apóstol y sus colaboradores. ¿Tú de quién estás aprendiendo? ¿Tú de quién estás aprendiendo? ¿A quién quieres imitar esa fe? Y aquí la pregunta es, ¿y la gente que está atrás de ti hoy te ve como un ejemplo a seguir? ¿Podría mucha gente decir cerca de ti, de la manera que tú aprendiste de mí, eso haz? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y si la respuesta es no, hay que trabajar. Hay que esforzarnos. Porque hay mucha gente que quiere aprender del Señor. Y tal vez tú seas el instrumento correcto que Dios quiere usar para llevar a los pies a mucha gente a Cristo. Amén. Por eso me llamó mucho la atención este pasaje, porque dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros. Hoy anhelo que mucha gente aprenda del pastor, que aprenda la fe del pastor. El pastor quiere reflejar a Cristo, amados. Y sus oraciones tienen que ir enfocadas o encaminadas a que el pastor hoy sea sensible a la voluntad de Dios. Amén. Yo oro porque la iglesia realmente sea la iglesia, la luz y la sal del mundo, y que pueda reflejar a Cristo. Si nosotros hoy en este día de tanta inmoralidad, de tanta violencia, no somos luz en este mundo, entonces la pregunta es: ¿a quién va a seguir la gente perdida? Si alguien llegara a este lugar aquí por primera vez, lo que tiene que ver aquí es a Cristo, de la forma en que se está conduciendo la iglesia y la palabra que se está hoy predicando en este púlpito. Si no es sana doctrina, estamos simplemente jugando al humanismo, y esto no sirve, esto no glorifica a Dios. Pero si hoy tú estás aquí para seguir creciendo en la palabra, creciendo en santidad, y que realmente hoy tu vida está siendo otra, completamente diferente, entonces significa que estás siguiendo a la persona correcta, que es Cristo. Amén. ¿Qué nos exhorta el apóstol Pablo? ¿A qué está exhortando? ¿Vivir como Cristo, conforme a Cristo? Y por eso es muy importante que tú anotes estos siguientes versículos que vamos a ver, que esa es la enseñanza conforme a lo que Pablo está enseñando, no solamente a los tesalonicenses, sino también a romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y quiero que me acompañes al capítulo 7 de Romanos. Y fíjate lo que dice en el versículo 5 del capítulo 7 de Romanos. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban de nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Voy a volver a leer. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Quiénes éramos sin Cristo? ¿Cómo estaba hoy dedicada nuestra carne? ¿Qué hacías sin Cristo? ¿Cómo era tu forma de vivir? ¿Cómo era tu manera de hablar?
¿Te recuerdas? Éramos realmente trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías, llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de contaminación. Aquí mismo, en el capítulo 8 de Romanos, ve lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué dice? ¿Y según qué? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces dice Pablo en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí la pregunta que yo te hago esta mañana, si realmente hoy eres justicia de Dios, si has sido justificado por Dios, si hoy la justicia imputada que Dios determinó a través de su Hijo, hoy te ha liberado del poder del pecado. El pecado dejó de tener poder cuando Cristo llegó a la cruz y murió por todos los pecados de la humanidad. Tienes que aprender eso, amado. Si realmente hoy estás creciendo en santificación, estás creciendo en santidad, gloria a Dios por ello. Porque hoy necesitamos realmente ser luz en este mundo perdido, que está lleno de tinieblas. Hoy la vida cristiana no tiene que ser enfocada en vivir nuevamente en pasiones desordenadas. Hay mucha gente que de repente, por el tiempo que tiene en Cristo, que a lo mejor es poco, sigue combinando su vida santa con una vida de pecado. Y eso no es la voluntad de Dios. Eso no está correcto. No puedes mezclar lo santo con lo inmundo. Tienes que ser firme hoy en la fe en Cristo. Ya la vida cristiana está completamente dedicada y consagrada ¿a quién? A Cristo. La vida cristiana ha dejado de ser esclava del pecado y se ha convertido ahora en esclavo de Cristo. Y decía Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿Cuántas nuevas formaciones hay aquí? Y no porque lo diga, sino porque realmente mis obras lo demuestran. Dice mi abuelita, del dicho al hecho hay un gran estrecho. No sirve que hablemos de Cristo. No sirve que prediques a Cristo. No sirve que proclamemos a Cristo si no vivimos a Cristo. Porque entonces nos estamos volviendo simplemente religiosos. Y eso está lleno el mundo de mucha gente religiosa, que depende de normas, de un listado para hacer cosas, que según ellos se acercan a Dios, pero es todo lo contrario, porque siguen al hombre y no a Cristo. Hoy te pregunto esta mañana, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Creo que es importante que te hagas esta pregunta muy seguido en tu vida. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué dice mi fe que soy? Y entonces vas a entender lo importante que es vivir en una plena santidad en Él, en una plena obediencia a Él. La vida de santidad, amado, no es una vida religiosa, sino una vida en Jesús.
Es una vida que hoy vivimos como creyentes, que es operada por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Debe estar en nosotros. Lo acabamos de leer. Dice en el versículo 9 de Romanos 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo mora en tu vida? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No porque lo que tú digas, no por lo que tú lo grites o lo presumas. Dice aquí en el versículo 14 del mismo capítulo de Romanos, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son ¿qué? Guiados. ¿Qué significa? Que yo sigo al Espíritu Santo, yo obedezco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está llevando por el camino correcto a Cristo. ¿Quién te instruye? ¿Quién te corrige? ¿Quién te consuela? ¿Quién te redarguye? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Muchas veces pensamos que tan solo decir que soy cristiano va a venir un fuego dentro de mí y va a ser wow, va a ser avivado. No, tengo que vivir en el Espíritu, tengo que caminar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la palabra andad, lo hemos dicho muchas veces, significa tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué oyes? ¿Qué hablas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué compartes? ¿Qué le compartes? Si pudiese ser un listado de todas tus palabras durante el día, si pudiese ser un listado de palabras durante la semana, y si realmente la mayor parte de las palabras hablaran de Cristo, del amor de Cristo, del compromiso que tienes con Cristo, de la gente que le compartes de Cristo, entonces quiero saber que tu estilo de vida está haciendo lo que está demandando Dios, una vida santa, apartada para Él. Pero si el número de palabras que hoy usas en el día, en la semana, en el mes, solamente hablan de ti, de lo que eres bueno, de lo que tú has logrado, de lo que tú tienes, de tus éxitos, o de tus maldiciones que de repente usas con aquella persona que te sacó de quicio, entonces no creo que tengas un estilo de vida que demanda hoy Dios, una vida santa. Espero que Dios esté hablando esta mañana a tu vida. ¿Qué nos demanda Dios? Vamos a la primera carta de Pedro. ¿De qué hablamos en teología? ¿Se acuerdan cuál fue el tema de teología de este jueves? A él les encargo, tenemos un estudio de teología y hay que escucharlo. El título de teología de este jueves fue la santidad de Dios. Hablamos como atributo la santidad de Dios. ¿Y cómo se llama la predicación de hoy? La santidad del creyente. ¿Qué nos está demandando Dios? Santidad. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la ordenanza? Sed santos. Miren, la palabra santidad lo vamos a ver tanto como lo dice en hebreo, lo que significa en hebreo y lo que dice en griego. La palabra santidad en hebreo es Kodesh, Kodesh, con Q, Kodesh, y terminamos con SH, y significa sagrado, santísimo.
Eso significa santidad en hebreo. Y santidad en griego es agiotes, con H, agiotes, que también significa sagrado, santo, es un atributo, es virtud. Y la palabra santo viene del griego agios, con H, agios, y significa apartado. Entonces, vuelvo a leer el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo te pregunto si la santidad es opcional. La santidad no es opcional, es un deber. El pescado no es opcional que viva en el agua o arriba o sin agua. No es opcional. Sácalo del agua y ¿qué le pasa al pescado? ¿Qué le pasa al pescado? Se muere. Saca al santo, saca al cristiano, saca al creyente de la santidad y ¿qué va a pasar? Se muere. Y aquí nos está demandando Dios que en toda vuestra manera de vivir seamos apartados para Dios. Apártate para Dios, sepárate del mundo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice Pablo, es lo que dice Dios en su Escritura. Tengo que aprender a ser separado del mundo y apartado para Dios. Pero yo tomo la decisión. Dios me dio la capacidad de decidir dónde quiero caminar, en el camino estrecho o en el camino ancho, entrar por la puerta estrecha o entrar por la puerta ancha. Yo lo decido, porque Dios me dio la capacidad de decisión. Pero si Dios me está demandando que Él me quiere para Él, en toda vuestra manera de vivir, que mi mente esté saturada de la palabra, que mi corazón esté saturado de su amor, ¿quién lo decide? Yo decido dónde quiero caminar, yo decido de qué hablar, yo decido con quién juntarme, yo decido con quién separarme, yo decido. Ya Dios hizo lo suyo, amados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, a su único Hijo, al unigénito del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Tú crees en Cristo? Tienes que apartarte entonces para Dios y separarte del mundo. Hoy somos aceptos en el amado, porque hemos depositado toda nuestra fe en Él. ¿Amado? ¿Amén? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? Suena bien bonito, ¿verdad? Amén, yo en Cristo, claro. ¿Y realmente estás apartado para Él? ¿Hoy tus hechos lo demuestran? ¿Hoy tu hablar lo dice? Cuando alguien te escucha y dices, wow, hablas diferente. De verdad tú hablas diferente. Tú no hablas como el mundo. Tú hablas diferente, eres diferente. Te noto diferente. Proyectas algo diferente. Cuando alguien te dice eso es porque realmente te pareces más a Cristo. Pero qué triste cuando tú dices soy cristiano, soy cristiana. ¿A poco? ¿De verdad? ¿No me estás engañando? Oye, la persona que acaba de estar aquí con nosotros es cristiano. No. ¿Sí? ¿De veras? Pues ¿por dónde? No le vi. No me di cuenta. ¿De qué grupo eres? ¿De los que se parecen a Cristo? ¿De los que están buscando a Cristo? ¿O de los que se parecen más al mundo? ¿A quién te pareces más? ¿Al mundo o a Cristo? La gente nota más que te pareces más a quién. ¿A Cristo o al mundo?
Puede ser muy buena persona, pero sin fe en Cristo. Y muchas veces lo hemos predicado. La gente buena se va. ¿A dónde? ¿A dónde se va? Dígalo sin miedo. ¿A dónde se va? Al infierno. La gente buena se va al infierno. La gente que se enfoca a hacer buenas obras se va al infierno también. Pastor, ¿qué está diciendo? La verdad. Porque la salvación no es por obras, amados. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué todavía están dormidos esta mañana? La vida del cristiano es ejemplo para otros. La vida del cristiano es ejemplo para otros. Por eso cuando Pablo dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundáis más y más. Es lo que estamos leyendo en ese versículo de la primera carta a los tesalonicenses. Yo te pregunto si es conveniente hoy que tú escuches esta palabra de Dios. Hoy tú enseñas donde Dios te puso, tú estás enseñando de Cristo. ¿Dónde pasas la mayor parte del día de hoy? Claro, en tu casa. Ya ahorita como que se están abriendo ya las oficinas, ya vas de repente 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Ya como comienzas a tener un poco más de vida social, de repente ya puedes ir al centro comercial. Y bueno, la pregunta aquí que estoy haciendo esta mañana es, donde Dios te pone, ¿realmente eres la luz, eres el instrumento, eres la sal que Dios te está demandando ser? Hay gente que busca ser muy bueno en lo que está haciendo, pero muy estéril en la parte del reino de Dios. Hay gente que se saca premios por ser un buen empleado, porque llega temprano para no perder el bono. Hay gente que le gusta que le estén reconociendo lo que está haciendo, y no está mal. Lo que está mal es que no pongas a Cristo en primer lugar en tu vida y que digas, lo que tú ves que yo soy, la persona que tú ves de responsable que soy, no soy yo, es Cristo en mí. Y muchas veces te quieres quedar con el aplauso o con los reflectores, y eso es completamente contrario a lo que manda Dios. Yo espero que Dios esté hablando esta mañana a tu vida. No solo la autoridad de Dios está demandando una vida santa. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice aquí en Efesios capítulo 4 versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué profesas? ¿A quién profesas? ¿En quién crees? No solamente la autoridad de Dios está demandando santidad, amados, sino la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios no se deleita, no se goza en la inmundicia, mas se goza en la santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces ser cristiano es ser apartado del mundo para servir a quién. ¿Para servir a quién? A Dios, Dios convencido, a Dios. Hoy le quiero servir a Dios y me quiero apartar del mundo. La gente consagrada a Dios ha aprendido a decir no a las exigencias de la carne. Una gente realmente consagrada a Dios ha aprendido a decir no a las exigencias de la carne, a los deleites, a las pasiones pecaminosas. No, porque eso desagrada a Dios.
porque eso ofende a Dios. Y por eso Cristo murió en la cruz, para liberarme del poder del pecado. Hoy soy libre, soy una persona libre, pero viviendo en santidad, apartado o apartada para Dios, viviendo según la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces busquemos hacer la voluntad de Dios. Yo te invito a que esta mañana te pongas realmente en tu corazón el orar todos los días, porque Dios realmente te sigue enamorando día con día, que sigas creciendo en obediencia a Él. La persona santa está siempre alerta. La persona que hoy está apartada para Dios está siempre atenta, está siempre en plena oración, manteniendo siempre una mente clara para irse preparando para caminar correctamente con Dios, con Cristo. El cristiano tiene que estar comprometido a obedecer a Dios. Tiene que haber en ti un compromiso de estar obedeciendo a Dios. Una vida cristiana no tan solo es hacer cosas para que me vean a mí, sino hacer cosas para que vean a Cristo. Quien se tiene que llevar los aplausos y los reflectores es Cristo en tu vida, amado oyente. Tengo que aprender mi posición en Cristo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una vida apartada para Dios. ¿Cómo termina tu día? ¿Cómo termina tu semana? ¿Cómo comienzas la semana? ¿Cómo comienzas tu día? Hay mucha gente que según cree en Dios, según cree en Cristo, y da flojera, porque lo ves y se está durmiendo, vive una vida realmente pasiva. Platicas con esa persona y no te deja nada, no llena algo, no complementa tu vida, y se dice cristiano. ¿Qué no se supone que cuando tú platicas con un cristiano te deja un buen sabor? ¿Te deja un por qué tengo que vivir? ¿Te llena de un deseo infinito de seguir a Cristo? ¿Produce en ti esa hambre? ¿Qué produce la sal? ¿Qué produce la sal? Sed. La sal produce sed. ¿Tú produces sed en las personas de Cristo? Si es no, te desafío a que lo hagas. Te aliento a que lo hagas. Que realmente por ti hoy tus hijos se estén acercando más. Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos en Cristo te ven a ti como ejemplo a seguir. Amén. Tenemos que ir procurando siempre tener una vida que agrade a Dios. Porque así lo manda. Así lo manda la palabra. Agradar a Dios en todo. Procuremos llevar una vida plena en obediencia a Dios. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15. Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
con que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Tú estás hoy poniendo atención en lo que Dios está diciendo esta mañana? ¿Hoy tu vida está basada en la obediencia a su palabra? ¿Te das cuenta cómo maneja Dios las prioridades? No le des a Dios nada antes si no hay obediencia y si no hay una atención a su palabra. Porque puede ser abominable lo que tú le quieras ofrecer a Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo. Puede ser abominable lo que tú le puedas dar a Dios cuando no hay obediencia en tu vida, y mucho menos estás poniendo atención a su voluntad. Antes de que tú le des a Dios algo, sea lo que sea el tiempo, sea una ofrenda, sea el diezmo, primeramente pregúntate, ¿estoy siendo obediente a Dios? No existen las medias obediencias, amados. No existen las medias verdades. Hoy nos tenemos que esforzar por obedecerle a Dios en todo, en toda vuestra manera de vivir, es lo que nos está demandando Dios. Versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí acordémonos, ¿qué hizo Saúl? Saúl decidió desobedecer el mandato divino y Dios lo quitó del reino. No sea que tu desobediencia te esté impidiendo la bendición de Dios. Piénsalo bien. La desobediencia puede impedir la bendición. Bueno, no puede impedir, impide la bendición de Dios. La obediencia trae consigo recompensa. Hoy nuestra antigua naturaleza es ser desobedientes. Esa es nuestra antigua naturaleza. ¿Ser qué? Desobedientes. A un niño no le enseñas a portarse mal. A un niño le enseñas a portarse bien. ¿Por qué es entonces desobediente? Por su naturaleza. Así como la tuya y así como la mía. Por eso cuando Dios nos da de su naturaleza, entonces aquí ya entra el poder de Dios a través del Espíritu Santo, donde Él me da la fuerza y el poder para mantenerse en obediencia a mi vida. Pero ¿cuál es el compromiso? Mantenerme en su palabra, mantenerse en su palabra. Regresamos a la primera carta a los tesalonicenses y vamos al versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a hablar de esta manera. ¿Quién fue el instrumento de Dios aquí en la tierra? ¿Quién fue el instrumento de Dios aquí en la tierra? Cristo. Y aquí dice entonces el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios primero le dio la instrucción ¿a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo a quién le dio la instrucción? A nosotros, a los apóstoles, a sus discípulos. Ahora fíjense bien el orden de Dios. Cristo le da la instrucción a los apóstoles y los apóstoles le dan la instrucción ¿a quién? A los pastores. ¿Y los pastores se lo dan a quién? A los papás. ¿Y los papás a quién? A los hijos. ¿Se dan cuenta que Dios es un Dios de orden? Gloria a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios nos lleva a un orden. Jesús dio una instrucción y Jesús dio un mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿A quién? A los apóstoles, a sus discípulos. Amén. Entonces, el no vivir santamente o no vivir en santidad es quebrantar los mandatos de Dios. El que tú no obedezcas es pecado. El que tú no obedezcas a Dios es pecado. Cuando el apóstol daba una instrucción, era como si Cristo estuviera dando esa misma instrucción. El apóstol no hablaba por su cuenta, hablaba de parte de Cristo. Y Cristo les dio toda la autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. Y lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 7. Creo que doy usted una mala referencia, no es. Bueno, aquí pido, me perdonen, está mala la referencia, no es 1 Corintios 14, 7. Bueno, ahorita voy a ver si me acuerdo. Pero sí tengo otro pasaje importante de cómo fue dada la palabra a los apóstoles para la instrucción de la iglesia. Y está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El verdadero creyente se somete a la palabra de Dios. El verdadero creyente se somete a la palabra de Dios. Y es lo que hoy Dios está demandando a todo creyente, que nos sometamos hoy a su bendita palabra. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El don de apóstol fue hasta Pablo. El don de apóstol fue hasta Pablo. Fueron los 12 apóstoles que caminaron con Cristo, más Pablo. Y de ahí ya no hay esta condición de apóstol. Y lo digo con todo el amor porque hay mucha gente que ostenta de llamarse apóstol. El último apóstol puesto por Dios en las Escrituras es Pablo. Es el único. Al final, más los que hoy tú conoces, los 12 apóstoles que hablan los evangelios. Eso lo pongo como paréntesis porque mucha gente de repente se deja guiar por otros hermanos que creen que todavía el apostolado es vigente. Y de repente yo llego a escuchar, es que vamos a la iglesia porque va a llegar el apóstol X o Y o Z. Perdón, el último apóstol dado por Dios, dado por Cristo en las Escrituras, el último fue el apóstol Pablo. Ok. Bien, entonces estamos viendo que el apóstol fue instruido, fue enseñado por Cristo para que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, diera la palabra de parte de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, los pastores. Y nosotros tomamos la enseñanza de los apóstoles para poder enseñar a la iglesia. Ese es el orden, amados. Ahora bien, regresando nuevamente a Tesalonicenses, en el siguiente versículo, que es el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primeramente, si somos observadores, fíjenselo, vamos a retomar un poquito lo de la enseñanza de esta mañana. Primeramente, en el versículo 1, dice, vamos al versículo 1 porque quiero darles otra enseñanza aquí. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Desde un oficio de apóstol. Versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Por quién vienen estas instrucciones? Por Jesucristo. Primero fue por el apóstol y después ha sido por Jesús. Siguiente versículo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pregunta: ¿de quién va a venir la instrucción de la santidad? De Dios. ¿Se dan cuenta del orden que Dios establece en las Escrituras? A veces les invito, porque muchas veces leemos y no consideramos este tipo de aciertos que tiene la Escritura para que tengamos mayor conocimiento de ella. Entonces, ¿qué nos está demandando Dios? Nuestra santificación. Nuestra santificación. Y aquí entonces, ¿por qué demanda Dios al creyente que cuide su santificación? Porque el creyente ha sido comprado por precio de sangre. Tu vida ha sido comprada por precio de sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo. ¿A quién le pertenece entonces? Yo entiendo, según mi lógica, es que si tú compras algo, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Pues si yo lo compré, yo soy, ¿no? Y si Cristo nos compró por su sangre, ¿quién es nuestro dueño? Luego entonces, ¿cómo tendríamos que vivir? ¿Para quién? ¿Para mí o para Él? Es lo que tenemos que aprender. Entonces, ¿qué es la santificación? ¿Por qué soy hoy santificado? Estrictamente en este versículo, quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Por qué soy santificado? Esa fue la pregunta. ¿Por qué soy santificado? Específicamente en este versículo que estamos leyendo de la primera carta a los tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es lo que estamos leyendo. Pero aquí quiero que veamos lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, versículo 30. ¿Por qué soy santificado? Y dice en el versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ¿qué dice? Santificación y redención. Entonces, ¿qué significa esa parte? Que la posición hoy en Cristo, estar en Cristo, me hace ser hoy ¿qué? Santificado. Hoy he sido santificado. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? ¿Cuántos santificados en Cristo hay aquí? Amén. Entonces, si regresamos nuevamente a la carta a los tesalonicenses, ¿qué es lo que nos demanda Dios? Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y una de las instrucciones para que tú demuestres que estás viviendo en santificación, dice aquí que tienes que apartarte de la fornicación. La fornicación, amados, no solamente es tener sexo antes del matrimonio.
La palabra fornicación es un acto ilícito sexual, que también puede ser cuando de repente el ser humano se mete con animales, o hombres con hombres, o mujeres con mujeres. Eso también es fornicación, es un acto ilícito, inmoral, sexual. Y de esto está hoy abundando en el mundo. Para muchos ya no es desconocido, ya mucha gente ya ni se asusta, ya para mucha gente es normal. Pero para Dios sigue siendo totalmente ofensivo. Entonces, hoy hablo a los papás, a los jóvenes que hoy me están escuchando, a los jóvenes que hoy están acá. Guarden hoy su cuerpo en plena santidad. No tan solo es guardar tu corazón, sino también guardar tu cuerpo. Papás, enseñemos a nuestros hijos a guardar su cuerpo. Y si tenemos varones en casa, enseñemos a nuestro hijo varón a respetar a las mujeres. La única manera que Dios permite que haya un contacto entre hombre y mujer es dentro del matrimonio. De ahí fuera es pecado. ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos a ver qué dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos, una persona injusta es la persona que no ha sido justificada, una persona que está en total rebeldía con Dios, es una persona injusta? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. En Hebreos capítulo 13, aquí este pasaje va directamente al matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ten mucho cuidado, ya conoces la palabra, ya no hay excusa del cual tú hoy puedas estar queriendo o practicando una vida sexual ilícita delante de Dios. Y eso va dirigido para la iglesia. No hay justificante, amado. Alguna vez les quiero compartir esta parte porque es muy importante. Alguna vez un hermano me dijo: pastor, tengo 3 años de divorciado. Eso entonces me da derecho de poder escoger a la mujer que yo quiera. Y yo le dije: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué has leído? Porque para Dios, aunque tú estés divorciado, para Dios sigues siendo esposo de la esposa que tú dejaste. Si tú te unes a otra mujer, vas a caer en adulterio espiritual. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Dios me da permiso de rehacer mi vida cuando la persona que era mi esposo, mi esposa, ha muerto. Porque así lo dice la palabra, hasta que la muerte los separe. También hubo otro caso donde yo le pedí dirección al Espíritu, porque me decían: pastor, yo me separé, ya tengo 5 años de divorciado, pero otra vez me volví a reencontrar con mi esposa y tenemos relaciones íntimas. Le digo: no puedes tener esa situación, lo que dice tu esposa, porque legalmente estás divorciado de ella. ¿Por qué no te casas? Nuevamente restauras tu matrimonio, entonces otra vez vuelves a una vida plena. Para mucha gente no les hace clic. Ay, pero si ya fue mi esposa, pastor. No importa, legalmente tú decidiste ser parte de ella. Y legalmente, ¿qué es lo que dice?
que ante un juez o ante la sociedad es una persona que está separada de ti, por lo que haya sido. Y si hoy estás decidiendo nuevamente reconstruir tu matrimonio, pues hazlo bien, porque a medias. Y mucha gente no lo entiende, porque todavía tienen la mente entenebrecida, y eso hay que discernirlo espiritualmente, amados. Y aquí la palabra es clara, en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, sin pecado, es lo que significa mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces la fornicación afecta a nuestra vida santa. La fornicación afecta completamente hoy ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo soy un tabernáculo, soy la habitación del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En mí. Entonces cuando yo estoy haciendo una vida sexual ilícita, ¿quién va conmigo? No piensen que el Espíritu sale en ese momento y se abstiene y dice, bueno, ve tú. No, va dentro de mí. ¿Sabes la importancia entonces que es el que tú vivas en santidad? Lo que tú hagas mal está contigo Dios y lo estás llevando a que Él mismo se ponga triste. No sé si te puedes imaginar eso. Tal vez lo hice de una manera fuerte. Es como si tú llevaras a tu hijo a presenciar un acto sexual para que te vea cómo estás fornicando. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te sentirías que tu hijo esté presenciando una situación así? Entonces imagínate cómo siente Dios, que está en ti, que vive en ti y que lo está llevando a tener una relación con alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa. Que ni siquiera es tu esposo, ni siquiera es tu esposa. Estoy hablando de la gente que también tiene relaciones antes del matrimonio. ¿Se dan cuenta la gran importancia que es vivir en santidad, amados? Mucha gente piensa que como no sucede nada, por la misericordia de Dios no sucede nada, la gente sigue pecando y pecando y pecando. Pero todo tiene un límite para Dios. Porque antes de que Dios sea amor, Dios es santo, santo, santo. Y la santidad de Dios no es negociable, amados. La santidad, como lo vimos en teología, es el supremo acto y atributo que tiene Dios, donde todos sus demás atributos se unen. ¿Cuántas veces habla del Dios santo, del Santo de Israel? Habla más de un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de justicia. Entonces yo les pido esta mañana que realmente reflexionemos en lo que estamos haciendo como hijos de Dios. No se trata de solamente hablar de Cristo en un mundo, en una vida inmunda o llena de contaminación. La Biblia es muy clara en cuestión del pecado. Y la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Eso tú lo sabes. Vamos a dejar una segunda predicación porque es muy extensa este tema. Y si Dios está siendo recurrente con el pastor para que se esté hoy predicando la santidad en la iglesia, es porque algo no está siendo a sus ojos correcto. Y cada quien sabe cómo se está hoy conduciendo en el camino de Cristo. Cada quien sabe. Yo no lo sé porque yo no soy Dios. Y qué bueno que no soy Dios. Pero esto va desde el pastor hasta la oveja. Este mandato es desde el pastor hasta la oveja. Y tenemos que estar orando unos por otros por vivir una vida santa, apartada para Dios. ¿Quién dice amén? Quiero que hoy te levantes, por favor.
quiero que cierres tus ojos. Y es un momento para que tú hoy le puedas pedir perdón a Dios. Tal vez tu vida no ha sido de fornicación y tal vez tu vida no ha sido de adulterio, pero hay otros pecados que al final son pecados y todo pecado produce muerte. Hoy te pido que te pongas a cuentas con Dios, cierra tus ojos. Y si tienes algo que pedirle perdón, es momento para que se lo pidas a Dios. No permitas salirte de este lugar hoy con el mismo pecado que vienes cargando días atrás, semanas atrás, meses atrás. No es bueno para tu vida, amado. El pecado te separa de la comunión con Dios. Dios te sigue amando, pero el no confesar sus pecados rompe la armonía con Dios. Padre mío, Padre de las misericordias, te pedimos perdón por nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes, Señor. Estoy arrepentido por mis pecados y mis transgresiones. Tú conoces mis pecados, Señor, no puedo engañarte. Todo lo sabes tú, Señor, y te pido perdón y que me limpies, porque hoy me doy cuenta que han afectado mi relación contigo. Esa relación íntima que yo necesito de ti, el pecado ha ensuciado, Señor, esta relación contigo. Ayúdame, Señor, en crecer en santidad, en limpieza, en pureza. Ayúdame a ser más obediente a tu palabra. Ayúdame a ocuparme en mi salvación con temor y temblor, como tú lo mandas en tu palabra. No solamente el día de hoy, sino todos los días de mi vida, Padre. Hoy confieso mis pecados delante de ti y te pido perdón. Hoy me arrepiento de haber hecho cosas que te han ofendido. Hoy quiero decirte, Señor, que tú eres mi Salvador y Señor de mi vida. Tú eres el único camino, la única verdad y la única vida que me va a llevar al Padre. Gracias por esta mañana que me permites reconciliarme contigo a través de este perdón y mi arrepentimiento, Padre. Te ruego por cada corazón esta mañana para que te derrames con poder, para que tu Espíritu Santo siga siendo el primero en la vida de cada creyente y que dejen guiarse por Él para que nos lleve a la presencia de Cristo. A ti sea la honra, Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, que Dios bendiga su día y que Dios se glorifique a través de lo que tú estás hoy haciendo. Amén. Amén, iglesia. ¿Quién está contento? Gloria a Dios.